la vida. Es de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le damos gloria, exaltación, alabanza y adoración a ti solamente. Tú te la mereces, porque tú eres un Dios misericordioso, un Dios que siempre derrama su gracia de manera constante sobre nuestras vidas. Ahora queremos incluir, Señor, aparte de adorarte, nuestras peticiones. Nuestra rogativa es que en esta hora nos bendigas. Al abrir este libro, concédenos sabiduría, discernimiento, retentiva, para retener tu palabra y ponerla por obra. Abre nuestros corazones para que podamos estar atentos a lo que tú habrás de darnos a conocer a través de la enseñanza de esta noche. Bendícenos de una manera especial y con tu palabra atrae los que son tuyos, agrégalos a tu iglesia. Es nuestra súplica en Cristo Jesús, Señor nuestro, y sabemos que todo lo que acá se realice desde el principio hasta el final, todo redundará para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias, Padre. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer en la primera carta del apóstol San Pablo a su hijo Timoteo, en la fe, capítulo 2. Primera de Timoteo, ahí vamos a estar buscando la porción de las Escrituras para seguir avanzando en este estudio. Capítulo 2, le dije, vamos a leer todos juntos el versículo número 1 y 2. La sexta parte de esta doctrina bíblica. Dice la Escritura en el verso 1 al 2: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento, si es tan amable, hermanito. Para continuar el desarrollo de la sexta parte de esta enseñanza bíblica, voy a hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos observado en última instancia en el tema anterior, para que posteriormente podamos enlazarlo con lo que es el tema a continuar, porque es el mismo tema a continuar, no varía, pero este viene a ser como la sección número 6. Si usted se recuerda, estuvimos hablando acerca de las responsabilidades del cristiano hacia las autoridades. Y dentro de esas mismas responsabilidades mencionábamos 4 aspectos que son de suma importancia para que nosotros los tuviésemos en cuenta y los pongamos en práctica. El primer aspecto o responsabilidad es que nosotros le debemos obediencia a las autoridades. Y mencionábamos también, aparte de la obediencia, el segundo aspecto, y es que debemos respeto a las autoridades civiles y militares. Y el tercero que veíamos, que era el último, en el cual cortábamos la enseñanza la semana anterior, y es la responsabilidad de estar sabedores
que nosotros debemos de pagar nuestros impuestos. Al que honra, honra, dice la Escritura. Al que respeto, respeto. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer con lo que Dios mismo ha instituido. Porque Dios quien instituyó las autoridades, es Dios quien instituyó el Estado. Y debemos de hacer estos tres aspectos. Pero a estos tres aspectos nos faltaba uno más. Y es el que hoy vamos a estudiar. Le voy a pedir por favor que ponga todo su interés y su atención a lo que hoy vamos a referir en este cuarto punto, porque es muy importante igual que los otros. Vamos a observar hoy en esta noche, en el cuarto aspecto, diríamos la cuarta responsabilidad, y es que nosotros debemos de orar por las autoridades. Eso no lo mencionábamos. Debemos de orar por las autoridades civiles y militares, o por los mismos que legislan nuestro país, o por los gobernantes de otros países. Quiero que volvamos a repetir las expresiones las cuales el apóstol San Pablo escribe a su hijo Timoteo en la fe, en esta carta. Y vea la exhortación. Acuérdese que la palabra, cuando Pablo dice exhorto, la palabra exhortar es un consejo, es una admonición. Entonces es como que si Pablo estuviese diciendo: les voy a dar un consejo, les voy a dar una admonición. Hay personas que con solo mencionar la expresión exhortar dicen: ya me va a regañar el hermano. No, ese es malinterpretar la frase. Exhortar es aconsejar. Repita la frase conmigo: es aconsejar, es una admonición. Entonces veamos el consejo, la exhortación de Pablo. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Denote acá, hermanos, en las expresiones las cuales Pablo exhorta a quienes él escribe en esta carta. Aquí hay una serie de expresiones que Pablo él va a utilizar, pero en esta serie de expresiones o de palabras, si somos muy minuciosos en estudiarlas, se mencionan como diferentes tipos de calificativos. ¿Cuáles son esos calificativos? Aquí están escritos. Por ejemplo, donde dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Ese es un calificativo. Oraciones, igualmente. Peticiones, de igual manera. Y acciones de gracias por todos los hombres. Esos son calificativos que él está utilizando acá. Ahora, cuando alguien incluye sus oraciones para hacer lo que Pablo está exhortando que se haga acá, esa persona está actuando de manera obediente. Dice que algunos de los aspectos que ya hemos desarrollado, uno pudiera como determinar o elegir o decidir: esto puedo hacerlo y esto no. Hay personas que preferirían el decir: yo puedo mantener mi respeto ante las autoridades, y de igual manera puedo mantener mi obediencia ante las autoridades. Pero diría alguien, ¿verdad?, tratando de tener su propia elección, y diría: esas dos cosas sí, pero el pagar mis impuestos no, diría alguien.
Y añadiría quizás el cuarto aspecto: no puedo orar por las autoridades, no lo hago. Entonces, cuando los cristianos o la iglesia misma tiene ese tipo de comportamiento reacio de desobediencia, porque esa es desobediencia, lo que está haciendo es dañar a su misma nación, es dañarse él a sí mismo. Ya vamos a ver, porque cuando uno acata la exhortación y uno lee los calificativos que Pablo utiliza y no lo hace, entonces el daño, la repercusión viene sobre uno mismo, sobre los mismos ciudadanos, porque tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, es nuestro deber como iglesia, como cristianos, porque es parte de la responsabilidad. Entonces, aquí no hay el que se nos presente una opción: puedes hacer esto no, esto sí, esto no. No, tenemos que hacer las cuatro cosas que aquí se nos mandan, es decir, actuar en obediencia, respetar a las autoridades y pagar nuestros impuestos. Y el cuarto, orar por las autoridades. La iglesia es la que lo tiene que hacer. Es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y allí sigue en el verso 2: por los reyes, es decir, por los que están en eminencia, por los que legislan. Aquí menciona reyes, ¿verdad? Allá todavía, en Europa, todavía han quedado reyes. Pero esta expresión, usted podría decir: aquí no hay reyes, pero sí hay presidentes. Hay personas que legislan este país y cualquier otro país. Entonces Dios, a través de Pablo, nos exhorta a que oremos, a que hagamos rogativas, oraciones, peticiones por los reyes y por todos los que están en eminencia. Por todos. Y eso es muy importante. Cada vez que nosotros estemos haciendo nuestras oraciones, nuestros devocionales, quizás en nuestra casa o ya sea aquí en la iglesia, nunca se le olvide hacer este tipo de rogativas o oraciones por las autoridades. Entonces, ¿por qué? Diría alguien, ¿por qué de esto? Porque aquí viene el resultado. Cuando la iglesia asume ese compromiso de manera seria. Aquí no hay tales: esto sí puedo hacerlo, esto no. Tenemos que hacerlo. Y cuando hay esa seriedad de orar por nuestras autoridades, entonces veamos el resultado en el versículo 2. Dice así: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ese es el resultado. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda honestidad. O sea que esto trae resultados. Claro que sí, toda petición que hacemos delante de Dios a través de la rogativa, de la oración, trae resultados. No hay oración que no traiga resultados. ¿Por qué oramos nosotros cada vez que habrá de iniciar el mensaje? Porque queremos que Dios nos hable. Queremos que Dios respalde su palabra. Queremos que Dios obre en los corazones. ¿Por qué oramos cada vez que habremos de salir de nuestras casas, cuando usted se dirige hacia su trabajo? Porque usted quiere que Dios lo guarde. ¿Y resulta esa oración que usted ha hecho? No, si no estuviera aquí, estuviera en el cementerio. ¿Por qué oramos por los enfermos? Porque cuando oramos, la oración que hacemos de fe, como dice la Biblia, la oración del justo tiene mucha efectividad, es decir, tiene poder, la oración del justo. O sea que toda petición que hacemos trae resultado. ¿Cuál fue el resultado de la petición que hizo Ana en Silo? Cuando ella era una estéril, ella hizo voto delante de Dios.
Pero ¿acaso trajo resultados esa petición? Sí. Pero ¿cuál fue el resultado? Seamos específicos. Que Dios le dio fruto en su vientre. Y no solamente le dio un hijo, sino que le dio más hijos. O sea, el primero fue el profeta Samuel. Y de ahí de manera consecutiva Dios le siguió dando más hijos. Lea la Biblia, se da cuenta usted lo que le estoy diciendo. Entonces, si toda petición trae resultado, traerá resultado el orar, el hacer rogativas con acciones de gracias, utilizando estos calificativos por las autoridades. Claro que sí. Habremos de vivir quieta y reposadamente. Quieta y reposadamente. Por eso es que vale la pena que nunca usted y yo tenemos que excluir a los gobernantes. Fíjese, hermano, hay detalles a considerar como esto, lo que yo decía de la elección, ¿verdad? Estas dos cosas sí puedo hacerlas, aquellas dos no. Pagar mis impuestos no, ni tampoco orar por ellos. Y es porque hay muchos cristianos que se dejan llevar por su vista, igual que los mundanos y los impíos. Y me atrevo a decir, en ese análisis que yo he hecho, que hay cristianos que son peores que los impíos, en su análisis. ¿Por qué digo eso tan atrevidamente? Porque es la experiencia que uno ha vivido, y a través de la misma experiencia uno lo observa, uno lo ve. Pero ¿cuál es ese ver? Por ejemplo, los impíos ven lo que está sucediendo en la actualidad, y los cristianos también. ¿Cuál es el comportamiento de los impíos y de los incrédulos ante la situación que está sucediendo en nuestro país? Creo que usted no está ajeno a lo que está sucediendo. Como dijo un analista político, ¿verdad? No puedo creer que hayan sido 300, si no estoy mal, 358 millones de dólares los que se sustrajeron del Estado para enriquecerse de manera ilícita. Si estoy mal en el dato, ahí corríjame usted al final. Creo que anda ahí por los 385 millones. Entonces todo el pueblo salvadoreño lo sabe, y lo que está ocurriendo en todo el mundo. Corrupción en Brasil, corrupción en Venezuela, en diferentes partes del mundo, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando los impíos, los incrédulos ven eso, lo primero que dicen es: qué sinvergüenzas, se están agarrando los impuestos que yo doy, ¿verdad? Entonces muchos comienzan a decir: ya no vuelvo a ser el mismo, yo soy el que los estoy alimentando. Esa es la posición del impío, del incrédulo. Y eso lo hace a sí mismo suprimirse de no actuar de acorde a estos puntos que estamos nosotros mencionando, o responsabilidades. Y hay cristianos que imitan ese tipo de comportamiento. Yo se los enseñé al principio, nosotros tenemos que ser diferentes, porque nuestro corazón ha sido transformado. Dios nos ha permitido tener arrepentimiento, porque todo lo que nosotros tuvimos es regalo de Dios. Nada se origina de uno mismo. La fe, el arrepentimiento, todo proviene de Dios. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, hubo un cambio de pensamiento y un cambio de proceder. Eso es arrepentimiento. Y si hay un cambio de proceder, entonces nuestro proceder no tiene que ser igual a los mundanos, igual a los incrédulos o impíos, ¿verdad? Esa es una. La segunda sería, cuando uno ve ese tipo de corrupción, se presenta un análisis a través del Facebook, del YouTube, se ve eso. Personas legisladores que de aquí han ido a gastar dinero a ese mundial, y ya los denunciaron, tomando lo que no les pertenece. Mientras dice ahí, ¿verdad? Yo lo que estoy haciendo es repetir lo que he visto. No me consta, yo no puedo decir que eso sea verdad, pero es lo que están analizando
máximamente un señor que ese es terrible, hermano, es un mexicano. No me consta si ese es un fotomontaje o es verdad, no sé, ¿verdad? Pero es probable que eso suceda. Entonces, cuando los impíos ven eso, que se están gastando las arcas del Estado y hay corrupción, entonces dirían: no, hombre, esto ya llegó a su colmo, ¿verdad? Y máximo cuando también se da algo a través de los que legislan, las leyes que colocan, los cambios, porque cada día hay nuevas leyes en cada país. Entonces diría alguien, ¿verdad? Por todo eso que están haciendo, que no me parece con sus leyes, yo ya no voy a actuar de la misma manera como antes. Y es donde el cristiano, repito, tiene un comportamiento peor que los impíos. Al menos aquellos refunfuñan, pero siguen pagando sus impuestos, aunque sea refunfuñando. Pero hay cristianos que se portan de una manera reacia, ¿verdad? Yo no voy a orar ya por ellos, ¿para qué? Hay cristianos que yo he oído, o sea, que diría de esa manera: no me lo contaron. Pero ¿saben ustedes que las oraciones pueden cambiar el proceder de un legislador? ¿No lo creen ustedes? ¿Por qué se quedan callados? Cuando nosotros oramos, el corazón de los reyes es inclinado. ¿Inclinado para qué, diría alguien? Para aquellas cosas que habrán de redundar, como decimos acá en las expresiones de Timoteo, ¿verdad? Para vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Veamos lo que nos dice, lo que nos enseña Proverbios. Abra su Biblia en Proverbios capítulo 21. Quiero que lea conmigo el versículo 1. Abra su Biblia y vayámonos al Antiguo Testamento. Le dije Proverbios 21, capítulo 1. Quiero que lea conmigo las frases que están allí. ¿Ya lo tiene? Cuando lo tenga, vamos a leerlo todos juntos. Pero cuando lo tenga, no vaya a andar por Apocalipsis. Dice el verso 1: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. ¿Puede seguirlo leyendo? Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, no olvide esa frase, a todo lo que quiere, lo inclina. Acá se nos usa, a través de esta frase se está usando una ilustración gráfica. ¿Cuál es esa ilustración gráfica? Bueno, es sencillo de entenderlo. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Todo lo que él quiere lo inclina. Es decir, si esta es una ilustración gráfica, sencillo de entenderlo. Es como cuando usted tiene un tazón, o sea, quizás no es tazón redondo, sino que largo, ¿verdad? Y usted le deposita agua a ese tazón. No es que usted esté jugando, pero de acuerdo a la posición que tengan sus manos, si usted quiere inclinarlo de la izquierda a la derecha, entonces ¿hacia dónde va a agarrar el agua? Si usted dice, por ejemplo, en ese tazón largo, yo quiero inclinar con mi mano derecha el tazón para que el agua se dirija hacia la mano de izquierda hacia la derecha. Y puede ser que usted diga, bueno, ahora quiero que el agua corra al mover el tazón hacia mi mano izquierda. Estamos hablando de un depósito, de algo cerrado, donde el agua no se va a salir. Usted puede hacer ese movimiento. De acuerdo al movimiento del tazón, así va a ser el movimiento del agua. Vea que es sencillo de entender esa ilustración gráfica. Es fácil.
Usted tiene ese depósito o ese tazón. Donde usted lo incline, allí irá el agua. De igual manera, entonces, entendiendo la ilustración gráfica, cuando nosotros oramos por las autoridades civiles y militares, que son los que colocan leyes nuevas, y como ya lo señalan mucho en el mundo, pero nosotros no tenemos que participar de ese juego. Ahí Dios los va a juzgar a ellos. ¿Me entienden? Hagan lo que hagan, un día Dios los va a juzgar. Que Dios juzgará todas las cosas. Nuestro deber es hacer algo para que esa corrupción cese, para que las leyes que van a ser colocadas en un país sean leyes adecuadas. ¿Por qué? Porque a través de nuestras plegarias, de nuestras oraciones, hermano, hay una influencia. Acuérdese, hay una frase que es utilizada en la Biblia y usted se la sabe de memoria: todo lo que atases en el cielo será atado en la tierra. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Pero ¿cómo es eso? ¿A través de qué se puede hacer eso? A través de la oración, señores. En lugar, yo diría, de estar hablando mucho y de estar mandando mensajes del Facebook acusando a la gente, que no nos consta a nosotros, ¿por qué no orar? Para vivir quieta y reposadamente. Dios puede hacer una obra. No lo olvide eso, hermano. Una obra que muchas veces, una influencia ante los gobiernos que están actuando de esa manera, usted puede obrar a través de la oración. Usted puede rogar a Dios. ¿Por qué? Porque solamente así el corazón del hombre, como dice la ilustración gráfica aquí del versículo 1. Gracias, hermana, tengo un segundo pañuelo aquí, gracias. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. ¿Quién tiene el corazón del hombre en sus manos? Dios. Y cuando usted ora, a todo lo que él quiere lo inclina. Por muy malo que sea el hombre, sus oraciones pueden influenciar, tienen peso. Si el corazón está así y es tan duro, dice: qué malos, qué bárbaros, están haciendo esto. Sus oraciones no son cualquier tipo de oraciones. Pueden inclinar a que el hombre ya no robe y que el hombre coloque leyes que sean apropiadas, adecuadas, en pro, en bienestar de los mismos cristianos. Pero como no oramos, sí, no me va a venir con mentiras usted, hermano. Hay gente que no ora por las autoridades. Mire, somos más buenos para juzgar que para orar. Y aquí hay gente, hermano, aquí en la iglesia, aquí. Sí, yo tengo los nombres de ustedes. Que hay gente que es muy metiche en las redes sociales. Es muy metiche. A mí no me lo vinieron a dar porque yo no permito que me vengan a chambrear. Usted mismo se delata con su nombre en la red. Imagínense, sale alguien escribiendo de esto que está sucediendo en Rusia, de aquí de la iglesia. Son dos personas. Dice: te estás gastando mi dinero en esos viajes a Rusia. Y uno de los hermanos no tiene trabajo. Dice: ¿cuál es el dinero que están gastando de usted? Con que ni ofrenda aquí. ¿Cuál es el dinero? Los 2 centavos que da. No es su dinero, todavía aquellos que dan sus impuestos, ¿verdad? Pero ahí coloca: ladrón, te está gastando mi dinero. Y cuando yo vi el nombre, ¿verdad?, dije: hermano, a ver qué pasa, güey. ¿Cuál dinero, güey? Y hay muchos que hacen ese tipo de crítica envidiando cristianos porque ellos quisieran estar allá, aunque ya están en el mundial algunos, sin necesidad de que vayan a Rusia. Por su proceder, por su tipo de vida que llevan, están peor que los que están en el mundial. Lástima que ustedes no les han sacado la foto ahí, man. No, porque ya tienen muchos meses algunos, y años algunos de estar en el mundial y no se han dado cuenta.
ahí salieran pelando los dientes. Entonces, ¿por qué no orar? ¿Por qué no comenzar a doblar rodillas? No, como algunos decimos, es que no creo que Dios cambie esos hombres. Dios está vivo. Dios está vivo, hermano. Y ahí es donde viene, por eso es que es muy importante que usted tenga hambre de la palabra. Pero como ustedes no son muertos de hambre, algunos de ustedes hasta indigestos de la palabra están ya porque no vienen, ni aman los buenos estudios. Enseñaba el domingo en la mañana un principio acerca de la oración. De la oración. No lo quiero repetir porque ustedes, ¿para qué, man? Algunos en la casa se quedan viendo televisión sabiendo que hay culto en la mañana. No se interesan ustedes. Ustedes creen que es domingo para mi cuerpo. No, usted no ha entendido por qué Dios le da vida. Si la vida que tenemos no es vida, si Cristo no está con nosotros y no tenemos hambre de Él. Pero hay principios establecidos. Y quizás no lo voy a repetir, no, mejor no lo digo. Rebúsquense mejor. Pero Dios puede hacer cosas grandes con la oración. Y las hace cuando uno tiene identidad. Cuando uno ha perdido la identidad, que es lo que mencioné el domingo, ya lo mencioné. Uno ni ora. ¿Para qué necesito orar? Si todo está bajo las manos de Dios. Sí, pero la Biblia nos manda que oremos. Oremos sin cesar. Y aquí se nos manda, en lo que Pablo escribe a Timoteo, que tenemos que orar por las autoridades. ¿Me explico, hermano? Entonces, ahora, si usted tiene identidad y cree que Dios, usted como hijo de Dios, como santo, cree que la oración tiene poder, entonces, ¿por qué no orar por ellos, pues? En lugar de estarlos criticando. Es que no me parece. Si yo estuviera en el lugar del presidente, otra cosa fuera. Usted fuera más mañoso con que no diezma aquí. No, si yo todo mi salario lo diera a los pobres, seguro, mano. Con que le cuesta aquí colaborar, aún dándole 2 pupusas. Aún haciendo retiros para que colabore y en beneficio de usted para que se le vaya a bañar. Ni aún así, mano, haciéndole el favor que vaya a gozarse. Tacaño para usted mismo. No es que yo no colaboro, yo nunca he ido a eso y jamás voy a ir. Entonces, vaya a otro lugar, pues. Ya le iba a decir una cosa muy fuerte, pero no lo digo. Hoy vengo suavecito. Entonces, por así dicen muchos, regacio, yo jamás voy a eso. A pérdida de tiempo. Usted dice eso. Ahí manténgase, otro viejo le va a sacar a su mujer a pasear. Como usted ahí la tiene encerrada como que huele a la Cenicienta. Nunca saca a sus hijos ni a su mujer. Así los está criando encerrados y no dejan que ellos participen para que reciban más de Dios. No es que no tengan dinero, sino que es nuestra tacañería. Porque si le llegaran a meter un papelito debajo de la puerta, 2 días te damos, usted se rebusca para poder colaborar con Satanás. Pero cuando se trata de Dios, entonces no podemos juzgar. Si yo estuviera en lugar de ese diputado, hasta la foto sacan gente de aquí cuando los hombres están durmiendo. Estos son los trabajadores. ¿Qué le interesa a usted? Oremos para que ellos despierten. ¿Quiere ver usted a los hombres que legislan este país despiertos para que legislen de verdad? Es porque nosotros hemos perdido nuestro papel como iglesia. ¿Lo vamos a volver a recuperar? Mire, si lo veo, amén, amén. Vamos a orar por las autoridades para vivir quieta y reposadamente. Levánteme la mano, ¿cuántos van a comenzar a orar por las autoridades? Más de alguno de ustedes es político y está enojado conmigo. Pero tenemos que hacerlo, señores, porque se nos indica aquí. Dios puede hacer grandes cosas. Pero aquí vamos a considerar, porque no hemos terminado ahorita, estamos a una hora temprana.
aparte de que tenemos que orar por las autoridades para vivir quieta y reposadamente, hay otro elemento importante que entender. Porque uno observa corrupción, observa leyes que no son las adecuadas, y uno quizás no mira el trasfondo de la situación. Porque esto, hermano, de la corrupción, de los robos que suceden en un país, de leyes que no son las adecuadas, y cuando no se vive quieta y reposadamente, uno solo a los hombres señala: son ellos, son ellos, son ellos, son ellos. Pero no se olvide, antes de señalar, de buscar la raíz de un problema. Cuando alguien a usted le pida consejería, nunca se deje llevar por lo superficial. Busque la raíz del problema antes de aconsejar. Nunca se deje llevar porque esa mujer llora ahí delante de usted, o porque ese hombre llega llorando. Busque la raíz. No se deje llevar por lo superficial. Busque la raíz del problema. Hay países que están en una situación tan terrible de guerras, de robo, de corrupción, derramamiento de sangre, como el caso de nuestro país, que es el país número 1. Se lleva el número 1. Nunca un salvadoreño se ha llevado un Oscar. Nunca. ¿Usted sabe a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Como un artista que fue un gran hombre, que fue director de tal película. Nunca. Pero nos llevamos el número 1 del país más violento, y se nos denota. Algunos de ustedes se les denota en el rostro todavía. Hermano, ¿quiere servir? No. La cara que le paran a uno, hermano. Hermano, ¿me da la casa para una célula? Yo. Se nos denota. Y cuando decimos lo contrario, yo no soy aquí, yo no soy allá, esos que lo van a representar mal allá los United States, ese presidente Trump a todos nos mide igual. Si se nos denota. Cuando la hermana se le dice: hermana, por favor, entrégueme el reporte puntualmente de la célula. ¿Quién es usted? Me tiene que aguantar así, si no le tiro la toalla. Violentos. Cuando alguien nos está pitando de atrás y vamos manejando nuestro vehículo, no nos agrada que nos piten. Máximo cuando nos pitan, la cucaracha ya no quiere caminar, porque el carro ya no arranca. Nos volvemos violentos. O cuando ha perdido la sombrilla la hermana, allá anda, estos mañosos. O cuando le quitaron la Biblia, ya no viene. Nos volvemos violentos. O cuando alguien lo ve mal, usted lo ve mal. Estoy hablando de cristianos, ¿verdad? Entonces hay que averiguar la raíz del problema y no solamente señalar. Señalamos al presidente, señalamos a los diputados, señalamos a esta persona. Y aquí es donde hay un problema, el cual está sucediendo en muchos lugares, donde la violencia ha aumentado, donde el derramamiento de sangre es tan terrible, no cesa, es constante, donde hay pobreza material, enfermedades. Entonces, ¿cuál es la raíz de estos males en un país? Nunca voy a olvidar esto, hermano. En esos países donde hay ese tipo de problemas, es porque hay una influencia ante esos gobiernos de carácter espiritual que pueden afectar a una nación. Es decir, la raíz del problema es que hay un mover de fuerzas demoníacas en esos países. Y nosotros solamente señalamos el porqué de la violencia en nuestro país. Indaguemos a la luz de la Biblia, porque le voy a presentar una base. Abra su Biblia, por favor, y no esté oyendo la lluvia. Daniel capítulo 10, versículo 13. Daniel 10:13, quiero que lo lea conmigo. ¿Qué dice Daniel 13? Mas el príncipe, 10 capítulo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los príncipes, de los principales príncipes, vino para ayudarme.
y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué significan esas expresiones? Aquí se nos cuenta acerca de la experiencia que Daniel tuvo cuando comenzó una oración que la hizo delante de la presencia de Dios por un periodo de ¿cuántos días? De 21 días. Desde el momento en que Daniel, mire qué efectiva es la oración, en que él comenzó a orar, la oración fue contestada, fue respondida. ¿Y por qué? Pues diría alguien, porque del momento en que usted ora, los cielos están abiertos. Ahora, cuando se ora bajo la voluntad de Dios, Dios responde. Pero cuando no se ora bajo la voluntad de Dios, Dios no responde. ¿Por qué? Hay un texto en la Biblia que dice: pedid, ustedes piden, pero piden mal. Dios no responde ese tipo. Imagino que usted esté pidiendo: Señor, regálame un barril de gasolina para quemar la casa. Y más de alguien pide carro. Y si tengo 3 años de estar pidiendo carro y Dios no me lo da, Dios te diría: mira, no te lo he dado porque ¿para qué te lo voy a dar si no puedes manejar? Más lo que te vas a ir a matar. O sea, Dios no nos va a dar algo que sea contradictorio o dañino a nosotros. Cuando tus oraciones van de acorde a la voluntad de Dios, Dios te responde. Estamos aquí, iglesia. Entonces Daniel comenzó a pedir, y en esa oración que él hizo, Dios respondió en el momento. Entonces, cuando la respuesta venía hacia Daniel, dice la experiencia que se opuso un personaje que acá se le llama el príncipe de Persia. ¿Quién es este personaje que se le llama el príncipe de Persia? Bueno, algunos escritores o expositores que yo he leído comentan que es una jerarquía demoníaca. Si es una jerarquía demoníaca, estamos hablando que cuando uno estudia angelología y estudia acerca del poder que tienen los demonios, si usted lee la Biblia, solo un ángel en el Antiguo Testamento mató más de 185,000 personas. Solo un ángel. En la Biblia está escrito. ¿Qué fue lo que hicieron los ángeles allá en Sodoma y Gomorra? Cegaron porque tienen poder. Pero usted me dice: pero pastor, usted está hablando de ángeles que no corrompieron su naturaleza para la cual fueron diseñados. Sí, de eso le estoy hablando. Pero también hay un detalle a considerar: que cuando Satanás se trajo la tercera parte de los ángeles, esos ya no fueron llamados ángeles, sino demonios. Y esos demonios siguen teniendo poder para destruir. Estamos aquí. Entonces, un demonio puede exterminar miles de personas, puede matar. Si es el mismo diablo, usted sabe lo que Cristo dijo, ¿verdad? El ladrón ha venido para matar, robar y destruir. Ese es el compromiso, esa es la misión de Satanás, que no será la de un demonio. Entonces el príncipe de Persia, cuando la respuesta venía, se opuso en el camino, porque las jerarquías habitan en las regiones celestes. Y la oración venía, pues se opuso. Esa oración no llega. Pero ¿qué hizo Daniel? ¿Dejó de orar? Él siguió orando, porque eso es lo que tenemos que hacer, ser constantes. Aunque mañana no venga la respuesta, sigamos pasado mañana. Y si no viene en una semana la respuesta, sigamos orando otra semana. Y si no viene en 2 semanas, sigamos orando la tercera semana. Y si no viene en tercera semana, siga orando la cuarta semana. Y si no viene en 6 meses, sigamos orando 1 año. Porque Dios es bueno y Dios responde, hermano. Sigamos orando. Dios compensa la perseverancia. Se opuso el demonio, la jerarquía demoníaca se opuso. No. Pero mientras Daniel siguió orando, la respuesta vino, porque hubo una lucha allí, ¿verdad? Daniel respaldándole, orando, hasta que ¡pum!, la respuesta llegó. ¿Qué con esto que estoy mencionando aquí como raíz
Porque según lo que yo veo acá, este personaje llamado el príncipe de Persia, denote, está diciendo de Persia, es decir, que está hablando de un lugar geográfico. Esto nos da una idea que Satanás no es cualquier, no es Cincoyuca. Ya entendemos nosotros los chalchapanecos. Satanás no es cualquier tipo, no es cualquier espíritu. Aquí se nos enseña que ese tipo es un estratega. Significa que si él había instalado este demonio con jerarquía en Persia, príncipe de Persia, significa que Satanás, en su organizarse, este tipo no es cualquier desordenado. No, hermano, no es de aquellos que se les olvida venir al culto de las 9. Ni cuenta me doy. Usted preguntará: ¿y por qué insisto tanto? Y voy a insistir siempre hasta que ustedes entiendan que tienen que comer siempre y no tienen que darle tregua al diablo. ¿Tengo la razón o no la tengo? No, este tipo es organizado. Si fueron millones de ángeles caídos que él se ganó, demonios, él ha instalado como estratega demonios en cada sitio geográfico. Y denote, Persia, ¿a dónde quedaba eso dentro del plano geográfico? En el Medio Oriente. Ahora se da cuenta por qué hay tanto conflicto en el Medio Oriente. Solo póngase a pensar el tipo de demonios que está allá. Solo en guerra pasan. Que ataca los palestinos a Israel. Que el chinito Chinchonchito quiere atacar a los Estados Unidos, que es chiquito en la rima. No, que grandecito. Y ahí tan pronto la cumbre, el chinito aparece. Y el chelón. Hombre, allá en guerra en el Medio Oriente, tal país ataca. Es porque hay demonios de alta jerarquía que han sido instalados para que en esos países vivan en zozobra, vivan en guerra, vivan en pobreza, vivan en miseria. Y ahí está la raíz que motiva a las personas hasta robar lo que no es de ellos. Son demonios. Como dice un expositor, demonios de avaricia. Porque tienen, pero mientras más tienen, más quieren tener, hermano. Son demonios que están allí. Entonces, por eso es que es muy importante entender este asunto. Escúcheme bien, ya vamos terminando. Están instalados, están posteando aquí, posteando allá, moviéndose, dando órdenes. Tú te vas para allá, dice el diablo. Y el diablo dice: ejército de demonios, ustedes se van para El Salvador. Y por eso es que hay derramamiento de sangre. Están instalados en algunos puntos de nuestro país. En todo el mundo. El diablo es un grande estratega. Él comisiona a estas fuerzas demoníacas. Y ahí vemos los resultados de todo lo que sucede en los países. Porque él ha relegado fuerzas de maldad en todas las naciones, en todos los sitios geográficos. Tragedia tras tragedia a través de los periódicos. Un avión se estrelló, un avión se le apagó el motor, murieron 120. Hay demonios. Porque la gente dice: el avión iba por acá y el triángulo de las Bermudas. Demonios, hermano. Tal país asesinaron tal presidente, comenzó una guerra civil en tal lugar. Demonios motivando a la guerra. Todo esto de tragedias, pobreza, dolor y todas las situaciones anómalas que se dan en cada uno de esos países. Terrible el caso, ¿verdad? La pregunta es: ¿qué voy a hacer yo como cristiano? ¿Qué tenemos que hacer? Orar por nuestros gobernantes. Es esa nuestra responsabilidad, ¿verdad? Para que vivamos en quietud y reposadamente.
Yo creo que de aquí en adelante usted va a comenzar a poner en práctica la oración. Por eso es ante la alabanza que cantamos: el poder del cristiano está en la oración. Ore, cuando usted ora, hermano, las cadenas son reventadas. ¿Saben ustedes a quiénes temen los demonios? A un cristiano que vive en santidad y ora. Eso el diablo no es que le huyan, ¿verdad? Pero hay una batalla, hay una guerra espiritual. Cada vez que usted dobla rodillas y comienza a orar por los gobernantes, se desata, hermano, una guerra espiritual en donde los demonios que están en esos países, la oración tiene poder para romper cadenas que estos motivan a la violencia. No, la oración tiene poder. Y uno comienza a decir: Señor, que cese el derramamiento de sangre. Señor, que toda fuerza del diablo se vaya. Y usted, toda la iglesia unánime, pidiendo, clamando. Los demonios corren, huyen, porque ellos habitan en los aires y le llevan informes al mismo diablo. Y dice: ahorita hay una iglesia orando los domingos en la mañana, allá en aquel sitio geográfico, porque aquí hemos decidido orar y ayunar, no solo sábado, sino que domingo en la mañana. Y usted roncando en la casa. ¿Y cómo va el partido? Rusia va 1-1. Ya se lo hartó el diablo. Mientras aquí el domingo habíamos cerca de 75 a 100 personas clamando en este lugar. Mientras los tundos están viendo allá y ahogándose del corazón porque perdió Brasil, aquí estamos en victoria, porque Dios tiene poder para derrotar las fuerzas del enemigo. ¿Cuántos lo creen? Diga gloria a Dios. Perdiendo su tiempo. Y algunos hasta desesperados están el domingo que viene en la mañana por irse, porque no aguantan ir a ver el último partido de mediodía. ¿Quieren irse ya? Les pregunto, ¿cuántos quieren irse ya? Hoy no, ¿verdad? Consideremos el último aspecto. El último aspecto sería una aclaración lo que voy a decir. Ya hablamos de las responsabilidades, y una de ellas, bueno, yo la voy a volver a leer. Está en el capítulo 13 de Romanos. La obediencia. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuando no hay obediencia, resisten a lo que Dios ha establecido. Entonces estos que resisten y no son obedientes, acarrean condenación para sí mismos. Si estamos hablando de esto, lo vuelvo a recordar: la obediencia. Y no resistimos, sino que obedecemos. Ahora hay un dato muy importante en esta aclaración que voy a hacer. Según lo que dice Romanos 13. Pero también la obediencia no es un sentido irrestricto. No es en un sentido irrestricto. Porque hay ciertas situaciones en donde también hay una limitación a esa obediencia que el cristiano se debe brindar a las leyes. Si se trata, ¿verdad?, cuando las autoridades comienzan a legislar en contra de las cosas de Dios. O sea, más claramente de lo que le estoy diciendo ahorita, yo lo diría de esta manera: cuando se trata de obedecer a las leyes terrenales, hay un límite. Hay un límite. Ese límite puede darse cuando las mismas autoridades comienzan a legislar en contra de las cosas de Dios. Por eso leía Romanos 13.
El que resiste a lo de Dios establecido, a Dios está resistiendo y acarrea condenación. Pero eso de la obediencia tiene un límite. Cuando hay cierto tipo de leyes que van en contra de la misma palabra del Señor. Alguien diría, ¿pero por qué pues? Porque hay una ley superior a la que debemos de obedecer, es decir, la ley terrenal. Pero ¿cuál es esa ley superior? La ley de Dios. Y cuando se trata de decir la ley de Dios, entonces la obediencia a Dios es antes que la obediencia a los hombres. Y esto no es fácil, hermano, de digerirlo, porque hay personas que dirían, eso es contradictorio. No, no es contradictorio. Uno puede permanecer en obediencia mientras los hombres no decreten algo que vaya en contra de lo que Dios ha establecido. Mientras eso esté así, que la ley concuerde con lo establecido por Dios a la luz de la palabra, no hay ningún problema. Seguiremos obedeciendo según lo que dice Romanos capítulo 13. Pero cuando la ley rompe con eso y va en contra de lo establecido por la Biblia, entonces el cristiano no puede obedecer las leyes terrenales. Pero mientras estén en armonía, sigamos caminando en obediencia y orando por las autoridades. No vaya a malinterpretar lo que le estoy diciendo, porque mientras la ley concuerde, mientras en un país haya libertad de culto, no hay problema. Pero cuando salgan leyes que digan se restringe, se prohíbe, como en Ecuador, que los pastores prediquen la palabra, que ya no hayan culto, ahí es donde uno tiene que decir, bueno, aquí yo soy cristiano, pero no puedo someterme a esta ley que vaya en contra de la ley superior. El cristiano no está obligado a obedecer esa ley, ya que la obediencia a Dios es lo principal. Toquemos la última base bíblica, vayámonos a Romanos capítulo 4. Romanos 4. Y lea conmigo el versículo número 17. Perdón, no era esa cita bíblica. Hechos capítulo 4 es. Rectifico. Hechos 4, versículo 17 al 20. Léalo conmigo. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Siga leyendo. Y llamándolos los intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 20. Lea el último texto. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que acá se escribe, el doctor Lucas en el libro de los Hechos, es acerca de la experiencia que le tocó que vivir a Pedro y a Juan después de haber sanado un paralítico en el templo. Se hizo la bulla. Entonces, de ahí provino la amenaza que aquí se da a conocer. ¿Quiénes hicieron esto? Fueron los religiosos de su época, lo que nosotros podríamos llamar el Sanedrín, porque en ese nombre que ellos enseñaban había ocurrido el milagro. Y aquí es donde ellos son reconvenidos.
en estos versículos que acabamos de compartir. Los hombres que supuestamente administraban la ley los llamaron y les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en ese nombre. O sea que aquí usted puede notar una ley que va en contra de la ley superior. Cuando esa ley terrenal va en contra de la ley superior, hay un límite en la obediencia. Se puede decidir obedecer a los hombres y no obedecer la ley superior. Entonces ahí la persona se está metiendo en lío, porque hay personas que dirían: yo prefiero obedecer la ley de los hombres y no obedecer la ley superior. Ahí yo denotaría esto: falta de convicción. Pero en Pedro y en Juan no había eso, porque según lo que dice el verso 19, su decisión fue esta: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzguen, pero nosotros no vamos a obedecerles, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, como diciendo: hemos decidido obedecer a Dios antes que las leyes terrenales. Y eso es muy importante. Mientras la ley camine en armonía con lo establecido por la Biblia, sigamos orando. Sigamos orando, clamando para vivir quieta y reposadamente. Sigamos orando para que las potestades demoníacas sean retiradas, para que haya prosperidad en nuestro país. La iglesia tiene que volver a retomar su papel como cristiano, como la que ata y desata. Pero no tenemos que estar ajenos a lo que es nuestro compromiso como la novia del Cordero. Hasta aquí vamos a dejar la temática con este cuarta responsabilidad. Por favor, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres para con nosotros. Gracias porque lunes tras lunes tú nos traes a este sitio para enseñarnos a la luz de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos despiertes. Despierta a los que están dormidos y que podamos asumir nuestro papel, nuestra responsabilidad, nuestro rol de acordia como tu palabra nos exhorta, y no hacernos los desentendidos, sino a vivir según nuestro compromiso. Habrán de ver resultados y viviremos quieta y reposadamente. Reprendemos toda fuerza del enemigo. Reprendemos toda hueste satánica de nuestro país. Todo demonio que impulsa el derramamiento de sangre. Reprendemos y oramos por las autoridades, por el presidente, por su séquito. Porque aquí es donde se determina en nuestras plegarias que no seamos personas que solamente señalan las deficiencias de los legisladores, sino que también nosotros nos examinemos el por qué está la situación así en nuestro país. Es necesario recuperar nuestra posición como hijos de Dios, como embajadores del reino de Dios. Levanten sus manos hacia arriba, iglesia. Levanten sus manitas hacia arriba. Pónganse de pie todos. Todos pónganse de pie.
Todos pónganse sobre sus pies. Dios no rechaza la oración. La oración es alimento. Dígalo fuerte. Nunca he visto justo sin respuesta, sufrimiento. Oiga esta frase. Oiga qué lindo. Basta solamente espera lo que Dios irá a hacer. Dígalo conmigo. ¿Cuándo? Es hora de vencer. Oh, alaba entonces, alábale. Oh, alaba, simplemente alaba. ¿Estás llorando? Alaba. Si estás llorando, alaba. No importa. No importa, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Dígalo. Alaba a Dios. A Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender, usted y yo, lo que Dios irá a hacer. Nunca he visto justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Nunca olvide incluir a todos los que legislan en sus peticiones. Padre, te damos las gracias en esta noche. Gracias por este servicio, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, llévanos con bien a nuestras casitas. Tome su asiento. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.